¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que me estén acompañando una vez más en Charlando con hoy César René Morales y el mundo radiofónico, conocido como La Rana. Hola Carlos, soy César René Morales, La Rana en el ambiente radiofónico, licenciado en Ciencias de la Comunicación, ya con más de 2 décadas en el medio. Mi llegada a la radio fue una casualidad bien grande y surge la oportunidad de ir a hacer el casting. Refresca de memoria, ¿quién te hizo el casting ahí en la emisora? ¿Cómo me porté contigo? Tú durante los 365 días del primer año de mi vida como locutor, me azorrillaste a las 10:15 de la mañana que llegabas a trabajar y te dabas la tarea de estar escuchando mis argumentos de las 8 de la mañana para llegar a decirme, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que me estén acompañando una vez más en Charlando con hoy. La verdad, tengo el gustazo de tener en esta entrevista virtual a un gran amigo, a un licenciado en las comunicaciones, pero que pues ha evolucionado en toda su trayectoria y que, bueno, en alguna etapa de mi destino fuimos compañeros también de radio. Él continuó en el mundo de la radio. Y bueno, pues hoy también ya incursiona dentro del mundo del magisterio y bueno, tantas cosas que tenemos afines a mi queridísimo amigo César René Morales y en el mundo radiofónico, conocido como La Rana. Mi estimado, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues bueno, gustoso de saludarte y para toda la gente que va a ver este en vivo, que están atentos en tu canal, pues bueno, gustoso de saludarlos, de presentarme. Soy César René Morales, La Rana en el ambiente radiofónico, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Actualmente, pues bueno, ya con más de 2 décadas en el medio y hoy lo dices muy bien, ¿no? Ya también en otros lares que no están muy lejanos y van de cierta manera de la mano, que es precisamente, pues bueno, en asuntos de la educación y todo este rollo. Pero bueno, ya platicaremos a grandes rasgos. ¿Cómo sucedió? Claro, bueno, pues el podcast del día de hoy precisamente vamos a hablar de esa trayectoria radiofónica, cómo ha cambiado el radio, ¿verdad, mi estimado René, desde que nos conocimos? Y es más, estoy seguro que desde que tú lo escuchabas a la fecha, pero ahorita vamos a entrar en detalle. Me gustaría saber de dónde eres originario, mi estimado René, en qué año naciste, eres de Córdoba, eres de México, eres de Puebla, ¿de dónde eres? Porque yo tengo conocimiento de que bueno, pues tus padres andaban tanto en México como en Puebla, como en Córdoba, y pues me gustaría saber ¿dónde naciste tú? Ajá. Nacido en la ciudad de Córdoba, un 14 de enero del 83. Actualmente pues tengo 42 años, voy para 43 años y prácticamente, pues bueno, con ya muchos años, yo un poquito establecido ya aquí en Córdoba, bueno, en este momento y desde donde estoy transmitiendo, curiosamente es desde Huatusco de Chicuellar y fíjate lo curioso, ¿no? 24, 23 años sin salir de Córdoba. Sí, estuve efectivamente viviendo en la Ciudad de México, en muchos otros lugares por diferentes situaciones, pero bueno, ya prácticamente muy establecido y digo cordobés. Y hoy en este momento en Huatusco, pero en los años atrás en Córdoba, Veracruz. Oye, René, ¿y te imaginabas vivir en Huatusco? No, fíjate que es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque precisamente cuando llega la invasora en los 2000, ustedes llegan de Huatusco a Córdoba. Yo no me imaginaba vivir en Córdoba, fíjate cómo es la vida, ¿no? Ajá, exacto. Y ahorita tú estás en Córdoba y yo me vine para Huatusco. Bueno, René, ¿qué estudias? Bueno, ya dijiste comunicaciones, pero en ese inter yo tengo entendido que en una etapa de tu vida, antes de entrar al mundo de la radio y antes de entrar también a la cuestión universitaria como estudiante, tengo entendido que también estuviste en el sector inmobiliario y que incluso hacías, ¿cómo le llaman?
broadcast Broker, o fui brokers. broker mucho Brokers, ¿no? tiempo. Sí, Broker, fíjate, a ver, platícame esa etapa. Antes de incursionar, bueno, para empezar, mi llegada a la radio fue una casualidad bien grande. Pues bueno, como la gente que nos ve y no lo sabe, tanto él como yo nos conocemos porque tenemos un amigo en común. Bueno, él es su sobrino y esa fue la razón por la cual nos conocimos. Pero antes de la radio estuve en la Ciudad de México trabajando para dos empresas. Una de ellas era BP, Vitus Petroleum en la Ciudad de México, pero un poquito antes de esta situación estuve trabajando para un grupo gasolinero del sureste. ¿Y a qué me dedicaba? Fíjate, yo me dedicaba y en desconocimiento, la verdad es que era en completa ignorancia. Me mandaban a mí a recorrer las grandes avenidas del Estado de México, Coacalco, Ecatepec, Tultitlán, y me daban 2, 3 aspectos a considerar. Me decían, ¿sabes qué onda? Te vas a caminar de aquí a acá, son tantos kilómetros, y todos aquellos terrenos que tú veas con ciertas condiciones, como para poner un autolavado o algo por el estilo y de tales características, vas a notar muy bien la dirección, vas a buscar si puedes tú contactar al dueño, y si no lo puedes hacer, pues bueno, vas a hacer una labor en catastro o en obra, no recuerdo si era obras públicas, donde tenía que, no recuerdo dónde tenía que ir, y vas a conseguir los datos del dueño del terreno, le vas a hablar y le vas a hacer una oferta comercial porque nos interesa conseguir terrenos, pero para colocar estaciones de servicio gasolineras. En aquel entonces estaba el boom de que en una avenida entre Coacalco, Tultitlán y Ecatepec iban a poner un aeropuerto. Te estoy hablando allá más o menos como del 2001, 2002. Si estoy en lo correcto, en aquellos años Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno. Jefe de gobierno, ¿no? Ciudad de México. Exacto, y a eso me dediqué algunos años. Fíjate lo que es la vida, ¿no? Obviamente yo, una persona que a mis 18 años era yo me había desarrollado muy bien en la parte esta de las relaciones públicas, no me daba miedo, me parecía una situación pues efímera el andar caminando y preguntando y esto, y la verdad que yo creo que a estas alturas y ya mi adultez difícilmente lo haría. Obviamente el tiempo ha cambiado, la vida ha cambiado, pero en su momento tú crees que no me infundía miedo ni mucho menos, andaba yo ahí de metiche por todos lados y a eso me dediqué antes de llegar al mundo de la radio. Ok, ¿y cómo fue que te entró la curiosidad por incursionar a la radio? ¿Cómo fue eso? Yo recuerdo, bueno, no quiero contestar por ti, yo quiero que tú me contestes, pero vaya, para entrar en contexto, no sé que se te haya borrado de la memoria esa parte, pero yo recuerdo que me decías que estabas, parece que en una carrera técnica, algo así, en una escuela que desapareció acá en Córdoba, pero que surgió, vaya, los que estuvieron ahí, la mayoría se quedó trabajando en radio. No, sí conocí esa escuela de la que tú hablas. El Instituto Joseph, si bien lo recuerdo. Sí, ya no ellos tenían por ahí un vínculo bueno, esto lo sé porque después lo platiqué y me enteré. Ellos tenían un vínculo con aquel entonces Nova 92, no sé si recordarás. Sí, cómo no. Esa estación pop. Ellos tenían un vínculo para sacar los famosos locutores de verano. Pero realmente mi acercamiento a la radio fue por una amistad mía, también de tu sobrino, que perteneció a la primer generación de Poder Joven Radio. En aquellos entonces estaba de gobernador, si estoy en lo correcto, Fidel Herrera, y precisamente con ese programa, esta chica había salido como locutora del programa de Poder Joven Radio. En esa cuadrilla, bueno, en ese equipo de trabajo estaban dos personajes también de la radio, Juan Carlos Valerio y el difunto, que no sé por qué se me borró ahorita el nombre. ¿Tú recuerdas cómo se llamaba este chico que estaba en Nova 92? Que no tiene muchos años que falleció, la verdad. Se llamaba Fernando Cervantes. Ellos dos junto con esta chica, pertenecieron a la primera generación de Poder Joven Radio. Y el vínculo, la cercanía, yo estaba súper ajeno a los medios de comunicación. ¿Qué era un proyecto gubernamental? Era un programa de gobierno del estado para todas las ciudades, donde tenía un vínculo con una estación de radio y contactaban a 5 jóvenes para tocar temas en boga que pues, son súper trillados, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, la violencia familiar, enfermedades de transmisión sexual. Y entonces tú
a tus 18 años y falto de experiencia, pues te ponían a hablar de cosas que ni siquiera podías tú como contextualizar, pero pues las leías, todavía íbamos a la biblioteca a sacar información. Y bueno, te digo, estos chicos fueron de la primera generación. Esta chica fue la que me dice, oye, güey, tú deberías de hacer algo con la radio. Pero aquí fíjate que ahorita está analizando las cosas. El hecho de que yo haya siempre sido una persona que me gustan las relaciones públicas y pues precisamente el tener ese tipo de situaciones o acercamientos con las personas, yo creo que me permitía desenvolverme en ciertos aspectos que por eso me veían características para hacer radio. Hasta que surge la oportunidad de la segunda generación de Poder Joven Radio en Córdoba, para esto, el casting, el primer casting al que yo asistí de radio en pleno desconocimiento de cualquier cosa que tuviera que ver con un medio de comunicación, fue en la Alameda, aquí en Córdoba, allá en Córdoba, Veracruz, y llegué y había más de 200 personas. ¿De qué estación? En aquel entonces se llamaba Láser 89, en donde se hacía... Láser, de Fortín, del Grupo FM. Sí. Anda, el Grupo FM, pero la radio no tenía nada que ver, la radio solo vendía el espacio. La radio no tenía nada que ver, la radio prestaba pues prácticamente sus instalaciones una hora los sábados, y curiosamente el que estaba en la estación de radio como productor musical era Cristian Gers, ex locutor. ¿Cristian? Sí, él era el productor radio de ahí de Láser 89 en esos entonces. Entonces me acuerdo que hago el casting, te digo que más de 200 personas. Ahí por primera vez tuve acercamiento con chavos que estaban en los últimos semestres de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Yo súper ajeno a este rollo y corro con la fortuna de que de esas 200 personas a mí me dan el nombramiento de la voz masculina de esa generación sin tener ninguna clase de contexto de los medios de comunicación y por encima de todos los que fueron ahí en los últimos semestres de ciencia. Pero ¿qué te animó? O sea, ¿qué? La chica que me dijo... La chica, pero ¿por qué? O sea... Por el vínculo que tenía contigo, porque de alguna manera yo sabía que tú eras locutor y alguna vez, pues yo creo que ya te había visitado en la Invasora en esos entonces. Y te digo una cosa, tengo un cuate que le puso ahí una frase muy ad hoc a lo que se refiere al hacer radio. Dice, la radio es un trabajo peligrosamente cómodo, y yo veía esa parte de que se le llamaba trabajo a irte a divertir, a ir a escuchar personas en una llamada telefónica, a cotorrear y todos estos rollos. Decía yo, pues es que está chido este rollo, ¿no? Y yo tengo muchísimos recuerdos muy bonitos, pero te digo que había un vínculo también por la parte tuya de que tú estabas como locutor en la radio y bueno, pues de alguna u otra manera me fui ahí como metiendo, me fue llamando la atención. Y caigo, te digo, en la primera generación de Poder Joven Radio. A los 2 meses de estar ahí y de solamente haber hecho un programa en la primera semana y creo que en la quinta semana, porque los que ya eran comunicólogos, pues obviamente ellos dirigían este rollo y pues a mí me dejaron ahí tú vas a dar esta capsulita, pero esta semana no la que viene. Entonces, vale gorro. Hasta que una vez sí les pararon el alto y les dijeron, güey, es que él es la voz oficial masculina y él es el que tiene que salir al aire. Creo que salió otro programa más y surge la oportunidad de ir a hacer el casting, mi segundo casting ahí con ustedes, bueno, en ese momento con ustedes y otra vez, porque en esos casting eran casting masivos. Sí. 20 años después, amigo, no van ni el 10% de lo que iba. Y a ver, vaya, refresca de memoria, ¿quién te hizo el casting ahí en la Invasora? Tú y Javier Alegría. Oye, ¿cómo me porté contigo? Pues como era, es que sabes una cosa, yo tengo la enorme fortuna de decir que yo tuve escuela de radio, no fui el locutor al que llegué y como el borras, pues ahí está el micrófono, carnal, tírate a hablar y que Dios te bendiga. No, tú durante los 365 días del primer año de mi vida como locutor me azorrillaste a las 10:15 de la mañana que llegabas a trabajar y te dabas la tarea de estar escuchando mis argumentos de las 8 de la mañana para llegar a decirme, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Pero ¿sabes algo? Yo creo que en ese año crecí más que en aquel entonces el muñeco de peluche, que en aquel entonces el Manuel Moreno, que en aquel entonces aquellos que llevaban más años de radio, porque yo siento que ellos no tuvieron la fortuna de que los estuvieran dirigiendo de alguna manera, pues llevando en ese proceso que es súper importante, ¿no? Que es el de formación y yo agradezco mucho esa parte porque sí entendí
de qué se trataba la radio y cómo es que había que hacer la radio y cómo había que crecer con la radio. Entonces, yo en ese primer año lo disfruté enormemente porque a mi criterio, di un brinco bastante importante de 0 a 365 días, desde la primera vez que abrí el micrófono hasta el primer año que tú me dijiste, bueno, amigo, yo hasta aquí llegué, es el último día que te digo algo, de lo que hagas de aquí para adelante ya es tu responsabilidad. Y fíjate, yo lo tengo bien presente. Oye, ¿y cómo fue que te fue interesando? Porque fíjate que en ese proceso, bueno, tú bien lo sabes, yo conocí a muchas personas que se interesaban en el radio y ya después se enfriaban. Esas mismas personas se enfriaban y tú tratabas, bueno, en mi caso yo trataba de orientarlas, pero ya escuchaba yo muchos oídos sordos. Se quedaron así como en un ambiente, en una zona de confort, de ya no crecer porque ya estoy en el medio y ya tú bien lo sabes que estando en el radio o en cualquier medio de comunicación pero sales Hoy y estás, ya no hoy eres nada. estás, hoy estás, eres. Mañana no estás, claro. Nadie se acuerda de ti, ¿eh? Sin embargo, hay quienes piensan que afuera todavía son, etcétera. Es lo que yo observaba. ¿Cómo fue que tú fuiste asumiendo, pues yo no sé si llamarle disciplina o filosofía de vida, de trabajo, de esto? Porque más que trabajo, vaya, es algo que te embruja, que te penetra hasta lo más íntimo y vaya, ya es muy difícil desprenderse de este oficio. ¿Cómo fue ese proceso en ti? Fíjate que es por una situación personal. Cuando yo llego al radio y veo que la radio no nada más es atrás de un micrófono como locutor, es relaciones públicas, es match con las marcas, con los productos, con los servicios, es aprender a hacer controles remotos, es aprender a hacer producciones, a grabar un spot. Hoy en día, y te lo juro que veo mi cartera de spots y la cantidad de spots que he grabado y los primeros spots que grababa a las capacidades que tengo hoy en día para hacer un spot y digo, fíjate que lo que es curioso, ¿no? A estas alturas tengo amigos que tienen la misma cantidad de años en la radio y han grabado el 1% de los spots que yo he grabado. ¿Por qué? Porque ellos se encasillaron en la parte artística, en el llegar, mandar saludos, recibir una llamada, que les... La zona de confort. Que les doren un poquito la píldora diciéndoles que son la octava maravilla y eso es lo que los llena y eso es lo que los place y hasta ahí llegaron. Yo no, yo me di a la tarea de conocer el departamento de noticias, a conocer el departamento de todo lo que era lo técnico, todo lo operativo, la parte ejecutiva y pues obviamente cuando me di cuenta ya era yo un todólogo dentro de las instalaciones. A mí me toca irme a los controles remotos con la caja de transmisión caminando, hermano. Tú bien lo sabes, de la estación de radio, que el control remoto era a 10 cuadras abajo, échatela caminando, mano. Y era sacar de una mochilita bien austera una antena que colocábamos en un fierro y pum, mano, bríncalo y colócalo y transmite y termina de transmitir y guárdate todo y vete para la radio. Y a mí me toca toda esa parte que a mí no me daba pena, que a mí no, éramos amplitud modulada y de pronto ya había una estación de radio que empezaba a furular en la cuestión pop, había otra que estaba en lo grupero, pues que sí te veían así como para abajo. Yo decía, bueno, pues tengo la fortuna de que me gusta este rollo y pues fue muy chistoso, ¿no? Esa parte porque me toca conocer todos los ámbitos, todas las líneas habidas y por haber y voy de alguna manera evolucionando en cada una hasta que llega un punto en el que tengo un dominio del contexto de lo que es radio y por eso digo qué fortuna tuve de que a mí me formaron con escuela de radio y aparte de eso yo tuve el interés en aprender todos los departamentos de la radio, cosa que hacen, yo creo que, y lo he platicado con muchos locutores, lo hacemos un perfil muy pequeñito, un porcentaje muy chiquito y no sé a qué se deba, no sé por qué los demás se van más por lo artístico que por la cuestión de aprender realmente el negocio de la radio. Bien, pues César René Morales, posteriormente de ser locutor de radio, de inmiscuirte en otro campo que, pues a mí creo que en su momento no te felicité, pero que me daba mucho gusto. A veces uno se tiene que quedar callado para que no se eleve la persona, pero me daba mucho gusto de que te entregaste al mundo de las noticias. Te soy sincero, a mí ese mundo casi no me llamó la atención.
por todo lo que te enteras, ¿no? De la cuestión política, la cuestión social y todo ese tipo de cosas, que, vaya, yo prefería hablar de farándula que estar hablando de todo lo que tenía que ver con noticias, más sin embargo, bueno, pues tanto tú como yo teníamos vínculos con muchos reporteros ahí, nos enterábamos de las cosas y pues ya te quedas, en mi caso, pues yo mejor prefería hablar de espectáculo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque es algo diferente al estar en un programa radiofónico, mandando saludos, poniendo canciones, allá inmiscuirte en las noticias, entrevistar, es otro mundo. Sí, no, conocer el ambiente de las noticias. Yo me considero que soy una persona no más allá de neutral. Soy demasiado adaptable. Entonces, corro con la suerte de ir conociendo personajes en los diferentes ámbitos que tiene la radio, vuelvo a repetirte, y llega un personaje a conducir las noticias de la invasora que se llama Hugo Morales. Y al igual que tú, de pronto, pues ven en mí que soy una persona que me dicen, haz esto, haz el otro, y voy y lo hago y me intereso en esas cosas. Pues tú sabes, cuando tú ya tienes un conocimiento y años de experiencia, es bien difícil toparte con personas interesadas en que, aunque el hecho de que tú agarres y digas, te voy a compartir mi conocimiento, en alguien interesado en decir, va, güey, compártemelo, yo sí lo voy a aprovechar. Normalmente las personas tienden y lo vivimos en los últimos años, ¿no? Las nuevas generaciones de locutores se sentaban junto a ti y te veían así de, y pregúntame lo que quieras. Sí, no, sí. O sea, era como chistoso, ¿no? Porque ellos son los que tendrían que estarte pregunta y pregunta cosas y nomás se quedaban callados. Bueno, yo era diferente. Entonces llega el señor Hugo Morales y él empieza, oye, hay que hacer el guión. Te voy a enseñar a hacer el rush. ¿Qué es el rush? Es la selección de las notas. ¿Sabes qué es una nota de 8 columnas? No, la más relevante de todo el noticiero. Ok. Y de ahí vamos a cabecearlas, y las cabezas son precisamente los speech que van a provocar que la audiencia se enganche porque quiere escuchar esa nota. Y luego a desarrollar precisamente las notas, y luego de hacer el guión, el cómo se hacía la transmisión, el cómo buscar la entrevista y todo este rollo. Y pues una me llevó a la otra y ahí estuve con él hasta que él se fue. Él pasa el tiempo y ya deja la radio. Y pues obviamente ya yo en ese aspecto pues ya me dediqué a otras cosas, ¿no? Pero fue de los departamentos que me gustó aprender de la radio y los hice en algún momento. Prácticamente circulaste por toda la radio, que eso es lo importante, el aprender todo eso. Sí. Después, amigo, la empresa te hace gerente, otra etapa que ya tiene que ver pues con la cuestión ejecutiva, administrativa. ¿Cómo ha sido de estar, pues a lo mejor ahí trabajando en una cabina, posteriormente en noticias, ahora ya a estar coordinando, estar dirigiendo, no nada más la cuestión operativa de los locutores, sino también ahora la cuestión ejecutiva? Fíjate que yo lo veo de esta manera. Yo creo que de los 23 a los 33 años de edad, me dediqué a lo que la radio te permite en el ámbito. Tienes juventud, tienes de alguna manera pues presencia y conexión pues con las generaciones que están en desarrollo. Entonces yo andaba en el antro como DJ, como animador, como presentador en los bailes, etc. Pero hay algo bien curioso. Siempre fui una persona cabal que dije, va a haber una etapa en la que yo voy a tener que cambiar las cosas que hago, porque yo no quiero ser el cuarentón diciendo estupideces al micrófono, y veía yo tantos ejemplos que dije, no, yo no me quiero hacer viejo en ese aspecto y voy a ver hacia dónde tengo que migrar. Para esto estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación, de ahí me voy como docente a una universidad particular, doy clases en universidad y en bachillerato tecnológico, me hago una especialidad en radio y televisión, y luego de ahí pues me voy a la Ciudad de México a estudiar una especie de diplomado de video y fotografía cinematográfica, monto un estudio y tengo un programa de YouTube desde hace 14 años, entonces empiezo a generar contenido, y en ese lapso de 10 años pues tengo la enorme fortuna de conocer muchos aspectos operativos, técnicos de relaciones públicas que de alguna manera me empezaron a dar otras herramientas para el sostener una familia, porque pues obviamente yo soy ya padre de familia, etc. Y
precisamente pues llego a un tope cuando cumplo yo 40 años de edad, que digo, después de 20 años en la radio, hasta aquí. O sea, son mis 20 años, ya no quiero yo el día de mañana seguir al aire. ¿Por qué? Porque yo también ya notaba que tanto lo físico como el compartir ciertos aspectos, pues como que ya tenía yo que crecer un poco, ¿no? Tenía que ir hacia otro lado. Claro. Me lo permitió el ambiente, me lo permitió el todo lo que hacía. Y aunque pareciera presunción, no lo es, realmente es un camino que yo fui labrando poco a poco, hasta que viene la oportunidad de que yo me voy de la radio. O sea, tal cual yo renuncio y digo, muchísimas gracias, ya mi etapa ya fue. Y a los 3 meses de haberme separado de la radio, corro con la enorme fortuna y lo voy a decir así, corro con la enorme fortuna de recibir algo que anhelé. ¿Por qué? Porque yo decía, ya le di a la radio mis mejores años, pero ahora yo quiero experimentar en el ambiente de lo administrativo, de lo que tiene que ver con lo empresarial, ya no lo artístico. Pero obviamente ya venía desarrollando todo el ambiente de lo que es operativo y técnico, y pues obviamente conoce a todos los rubros de la radio de esquina a esquina. Entonces tanto lo técnico como todo, absolutamente todo, pues yo creo que esa es una de las facultades por las cuales me voltean a ver y me dicen, ¿sabes qué onda? Pues ahora regresa, pero como gerente de la radio. Y de eso han pasado 3 años y te puedo asegurar que ha sido una experiencia de lo más hermosa, pero que también en mi forma de ver las cosas, tiene ya como que una vigencia. Claro. Que pues ahorita que estoy desarrollándome en otros aspectos y que lo estoy combinando, me doy cuenta que pues bueno, hay muchas cosas por hacer, pero ya hay son otros tiempos, hay definitivamente otros retos. Muy bien, y bueno, ¿cómo fuiste observando la evolución de la radio? ¿Cómo la fuiste observando? Porque en ese inter empieza a surgir ya muy fuerte las redes sociales, empieza a surgir ya muy fuerte los streaming, y a mi parecer, a mi perspectiva, como que las personas dejaron de escuchar radio. Antes entrabas a algún negocio y estaban escuchando X estación, o pasabas por alguna casa saludando a alguien y tenían la radio a todo volumen, o ese tipo de situaciones. No es porque yo ya no trabaje en el mundo de la radio, pero sí he sido muy observador. Hoy en día solamente algunos camioneros, algunos taxistas son los que escuchan radio desde mi perspectiva y punto de vista, claro. Sin embargo, he escuchado esto, vaya, como un fenómeno que está ocurriendo. Eso no quiere decir que la radio va a desaparecer. Yo creo que es un medio de comunicación que se mantiene vigente y que va a permanecer, obviamente, y que pues ha peleado mucho tiempo cuando surgió la televisión. Pues la radio también empezó a declinar un poco y ahorita se presenta el mismo fenómeno, pero no creo que desaparezca. ¿Cómo ha sido esa evolución que tú has vivido? ¿Cómo ha sido ahora? Es muy fácil ya ser un youtuber, agarrar tu camarita o agarrar tu celular y enfocarte, o tener tu estación de radio online. ¿Cómo ha sido ese proceso con el mundo de la radio convencional, René? Fíjate que a mi perspectiva y punto de vista, la radio sigue teniendo la misma vigorosidad, poder, vaya, que siempre ha tenido la masividad, el que sea un medio de fugaz, que sea de manera de inmediato. ¿Qué es lo que sí ha cambiado? Los contenidos. La radio sigue siendo la radio. Y aquí entendamos 2 cosas. De 10 años a la fecha, sí hay que aceptar que la gente no escucha radio por la música. Esto podría generar un debate porque va a ser perspectiva. A mi criterio, si yo quiero escuchar música, pues enciendo mi celular y pongo la aplicación que tiene una biblioteca musical brutal. Pero la radio yo la escucho por sentirme acompañado, por escuchar a un locutor que me comparta contenidos. Es como prender tu celular y poner un podcast. Entonces, exacto. Sin embargo, la radio, pues tú sabes que está castigada en los tiempos y tiene un justo razón porque es comercial.
Entonces, eso es lo que de alguna manera reestructura la forma en la que uno puede enfocarse dentro del medio. Sin embargo, sigue siendo fuerte, sigue teniendo las herramientas necesarias para mantenerse todavía vigente. ¿Qué es lo que también ha cambiado? El mercado. El mercado ha cambiado brutal. Hoy en día las tiendas online, las aplicaciones estas de Mercado Libre, Amazon, todo este rollo, han modificado la forma en la cual la gente consume. Por ende, yo creo que el punto medular de todo esto es en ese declive en el que aparecen las redes sociales, desaparecen los medios impresos, la televisión baja de nivel y por ende la radio también se resiente esa parte. Lo que todavía no han podido digerir es que hoy en día los locutores, quienes tienen la masividad de un micrófono, lo deberían de ocupar para hacer match con las marcas, productos y servicios, brindando contenidos familiares que te puedan permitir a ti como embajador de marca agarrar a la marca, precisamente traerla a tu programa y entonces hacer una publicidad de la vieja escuela, ¿no? De señora, ¿quiere usted lavar? El mejor jabón es este, porque este jabón le rinde más. Y hacer ese tipo de sinergia con la gente, pero desde un punto referenciado donde tú eres un embajador de marca. Lo mismo que hacen los youtubers, pero aquí hay un punto bien relevante. La mayoría de personas que agarran una camareta y empiezan a generar contenido, para hacerse masivos tienen que hacer pura situación de retos y de ese tipo de cosas, porque contenidos así bien, esos no se viralizan. ¿Por qué? Porque aquí yo lo entiendo, ¿no? Digamos así, los sistemas, los algoritmos detectan que pues, tú estás queriendo comercializar usando una plataforma gratuita, pues no te van a dejar. Pero sin embargo, si es algo de una canción, una brutalidad por el estilo, pues te van a viralizar. Y ya después, si tú sabes cómo utilizar el nicho, pues bueno, le puedes sacar provecho. Pero entonces, si tú te das cuenta, es un contexto súper amplio en el que tendríamos que debatir qué realmente está sucediendo, pero vamos a encontrar un montón de vertientes. Entonces, la radio para mi criterio sigue siendo fuerte. Lo que ya no es fuerte son los contenidos y lo que ya no respalda a la radio es esos locutores que entienden que la radio se tiene que ocupar para hacer sinergia con las marcas, con los productos, con los servicios, con todo lo que a ti te beneficia. Con la radio tú puedes hacer dinero, pero no, hoy la banda lo único que quiere es el aplauso, el like, el wow, estás guapísimo, wow, me encantas, me encanta cómo piensas. Y eso es lo que los llena, lo artístico, sí, nada más. Entonces, se ha tergiversado, pero no va a cambiar, amigo. Vienen personas más vacías haciendo medios y créeme, es preocupante porque en un futuro me causa una expectación saber qué clase de contenidos tendremos que generar para poder llegar a las nuevas generaciones. Yo, René, cuando yo dejo la radio, lo hago porque yo ya me costaba mucho hacer match con nuevas generaciones. Y sin embargo, hoy en día tengo un amigo locutor que no tiene mucho que entró, tiene 23 años. Hombre, tú lo oyes hablar con los chavitos y cómo hace match. Y yo hasta me le quedo mirando y digo lo que es cómo es precisamente eso lo generacional, ¿no? Claro. Y yo me quedo así como de que no, güey, no voy por ahí. Yo no haría eso. Los ves hacerlo y dices, mira, esa es la fórmula, pero tal vez yo no me veo haciendo eso. Te digo, es un rollo ahí bien complejo, pero también muy simple de explicar. El tiempo se nos está viniendo encima, mi estimado René. ¿Cómo es que te animas posteriormente a tomar las plataformas, en este caso de YouTube, y para hacer historias terroríficas, historias de terror, y vaya, mantenerte durante muchos años con esas historias e incluso inmiscuirte ya y en otras cuestiones que vaya, están interesantes? A ver, cuéntanos. Pues teníamos un programa, yo tenía un programa junto con el locutor que estaba yo al aire, y un día fue así como de, güey, ¿qué hacemos ahora? Y yo tenía como esa cosquilla, ¿no? Digo, vamos a contar historias de miedo, historias de terror. Gozo de una imaginación bastante, que a mí me gusta mucho, el cómo de pronto yo puedo crear situaciones. Y al principio sí comencé creando
pues, ¿cómo decírtelo? Creando las historias, creando las situaciones y funcionó. La Las gente inventabas. las inventaba. Y a mí me daba mucho, pues me sentía contento porque del otro lado yo sentí que transmitía realmente el miedo y eso se volvió un boom. En los primeros 4 años, nos llevó a ser uno de los programas más reconocidos en la zona centro, La Realidad. Pero resulta ser que había un argentino que grababa nuestros programas de plataforma virtual y los metía a YouTube. Y cuando yo me voy dando cuenta, mi trabajo de 4 años, él ya tenía 200,000 suscriptores y 2 años monetizando nuestro trabajo. Entonces, un vato de Colombia me dice, güey, está pasando esto. ¿Por qué no haces tú tu propio canal? Entonces, en la escuela, cuando estaba yo dando clases, tenía un compañero que me dijo, güey, es tu canal, yo te enseño. O sea que las historias las hacías en el radio. No, las historias eran en el radio. Yo me voy a redes sociales porque una persona de Argentina estaba pirateándonos el producto y un colombiano me habla y me dice, güey, te están volando el material y alguien más le está ganando dinero con tu trabajo. Y entonces yo lanzo mi canal. Curiosamente, yo no tengo el impacto que tenía ese canal, pero sí me permitió hacer un nicho de gente cautiva. Claro. En la que pude hacer muchas cosas muy interesantes. Entre ellas, una colecta anual de juguetes que me ha permitido durante 6 años llegar a comunidades en donde la verdad he vivido experiencias muy gratas. Y es lo que te digo, o sea, la radio no nada más es agarrar y mandar saludos, es ocuparla para hacer infinidad de cosas. Entonces, de esa manera llego a las redes sociales y de ahí a la fecha son 14 años. ¿Qué críticas recibiste, René? Porque generalmente las personas cuando nos ven en una estación de radio, pues de cierta forma, sobre todo los compañeros, de cierta forma, pues tienen ahí como una figura de una estación de radio. Pero si te ven, no sé, en una fiesta animando, si te ven en un antro animando, si te ven en una tienda con un micrófono anunciando los productos que venden ahí, de repente recibes críticas y de repente te empiezan a decir, ¿cómo es posible que ahora estás declinando? Pues no estás declinando, es otra parte, es otra faceta que tiene que ver, claro, pero no lo ven así, ¿eh? Es formación. No es que... te lo pregunto porque, vaya, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Vaya, yo anduve animando muchos años en grupos musicales y varios decían, ay, qué pobrecillo, le está yendo mal al Pátula, ¿no? Está ahí ahora animando grupos. No, estoy creciendo porque es otro rollo que si tú no te abres, si tú no te das ese permiso, pues no vas a experimentar, pero es algo muy padre. ¿Sabes qué? Que algo que nos permite el ambiente artístico es, y sobre todo para los compañeros que no tienen, mira, seamos honestos, en el medio de comunicación hay un montón de personas haciendo sus pininos, pero hay 2 cosas que son reales. Hay quienes nacemos con talento y hay quienes, por más que le macheten, no se les da, no tienen estrella, no tienen el feeling, el vocabulario, muchas cosas. Vaya, ¿qué te digo? Entonces, a mí me toca estar precisamente con un micrófono cuando las famosas tiendas de 3 pesos anunciando ofertas, ganando 80 pesos la hora, pero yo en 5 horas me ganaba 400 pesos en un sábado y me sentía yo bien contento, mano. ¿Por qué? Porque pues era yo soltero, con 400 pesos en sábado, pues fácil me podía ir de antro a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y aparte de eso, en el antro llegaba, a mí me llegaron a pagar por 2 horas 1,500 pesos por noche. Entonces yo decía, güey, pues digan lo que digan, a mí me va muy bien, gracias a Dios. Y trabajaba yo viernes y sábado, o sábado y domingo, y decía yo, pues no tengo por qué quejarme. Sí te estigmatiza la gente, sí te vuelves de un cierto perfil, y la realidad es que si tú quieres un crecimiento como persona, sí te tienes que rodear de gente diferente. Y eso viene una vez que tú entiendes que debes de dejar de lado todo lo operativo y le tienes que invertir a tu educación. Entonces ahí es cuando viene realmente el brinco, ¿no? El que tú tengas un crecimiento verdadero, el que te llenes de otras personas y esas personas te llevan a otros mundos en donde precisamente dejas atrás todo eso, pero eso es formación. Eso es el agarrar y decir, yo ya sembré, me toca cosechar, yo ya pagué piso, me toca estar mejor, yo ya pagué factura, entonces, pues ya me toca, ¿no? Lo bonito de esto, que es el hacer el medio,
Y pues en el camino vas a ver un montón de personas que no dejan de pagar piso, que no dejan de todo eso. ¿Por qué? Porque no entienden la fórmula. Entonces, me ha pasado infinidad de cosas. No me puedo eximir de lo que tú dices, es real. O sea, recibimos críticas y todo lo demás. Y aquí yo creo que dijera mi esposa, y es también esto es otro real, yo creo que tú eres el que le va a dar un peso innecesario a las cosas. Claro. Y tienes que dejarlas ir, o sea, a final de cuentas. Al final de cuentas, el que está aprendiendo eres tú. ¿Sí? Y eso es padre, ¿no? Eso es padre. Mi estimado René, muchas gracias de verdad por concederme estos tiempos de entrevista, este lapso de tiempo también en tu itinerario. Nada más ya un mensaje para las personas que pues quieren ser youtubers o que quieren ser locutor. ¿Qué les dirías tú a estos jóvenes, jovencitas o personas mayores incluso también que de repente quieren hacer contenidos? Me voy a situar a muchos años atrás. Yo tenía muchas ganas de hacer las cosas. Yo quería hacer video, quería hacer audio, quería hacer cuestiones artísticas y siempre que quería me enfrentaba a lo económico. Siempre me enfrentaba yo al no tener equipo, al no tener el conocimiento, al siempre depender de alguien más, pero contaba con una cosa, el talento y las relaciones públicas. Cuando yo identifiqué que tenía dos cosas a mi favor, que era el talento y las relaciones públicas, dije, ¿qué tengo que hacer para ocupar eso a mi favor? Sí me tuve que sentar, sí me tuve que poner a pensar y sí tuve que empezar a entender de qué se trataba. Luego, entonces, si tú eres una persona que quieres hacer, pero te enfrentas a los limitantes, primero identifica tu cualidad, tu valor agregado, la razón por la cual tú podrías hacer algo en el medio. Lo siguiente que tienes que hacer es tener disciplina. ¿Por qué? Porque esto es de constancia. Luego, cuando empieces a crear contenido, cuando te empieces a ver involucrado e inmerso en el medio de comunicación, lo peor que puedes hacer es copiar, lo peor que puedes hacer es imitar. Tienes que ser muy original y el primer objetivo que te debes de trazar es hacerte de tu propio equipo. Un equipo que valga la pena. Muchos por cuestiones económicas dicen, ay, me compro un microfonito de esos sencillitos, no te van a servir. La realidad es esa. Tienes que agarrar y decir, lo que voy a hacer de hoy y hasta que lo tenga es enfocarme en tener un buen equipo. Cuando ya tengas un buen equipo, viene la parte del conocimiento. Le tienes que invertir en tu educación. La educación va a ser lo más rápido. Cuando pasen los meses y ya tengas el medio y los conocimientos, nada te va a frenar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque vas a tener lo necesario y te vas a distinguir de los demás. Pero hazme caso. Evítate los años en los que yo tuve que hacer todo ese trabajo hasta entender cómo era la fórmula. Te estoy diciendo prácticamente cómo llegar de 0 a 500 más rápido. Tienes un talento, identifica cuáles son tus habilidades, fíjate una meta, hazte de un equipo, obtén el conocimiento y que nada te detenga. Eso es lo que hoy necesitas en la actualidad para brillar y para hacer. Obviamente con otros aspectos que bueno, ya van dentro de tu gracia y de los aspectos que tú quieras tener. Yo, por ejemplo, tengo una familia, yo no me puedo dedicar al 100% a generar contenido, yo tengo que trabajar y en mis tiempos mozos o libres ver la posibilidad de hacer algo. Entonces, pues bueno, si tú tienes la oportunidad de tener tiempo libre, pues aprovecha. Pues mi estimado René, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y todo este mensaje. Faltó todavía hablar también del área de stand-up, pero pues ya, será en otra ocasión. Sí. Mira, eso es muy rápido. Es muy interesante. Espérame, eso es muy rápido. A ver, cuéntanos. Cuando yo hacía los scripts para los comerciales, la verdad es que mira, aquí ven dos cosas. Una me pasó hace 10 años y una apenas. Cuando yo me voy a estudiar lo de stand-up es porque yo decía, a ver, ¿cómo se hace la comedia? ¿De dónde viene la comedia? Específicamente me fui a instruir para poder agarrar y ser más creativo. Para eso quería yo aprender lo del stand-up y me di cuenta cómo era. O sea, realmente la comedia es técnica, la comedia es entender cómo es la sátira, cómo es el 1, 2, 3, el one punch, cómo son las técnicas para hacer comedia y que de los aspectos más duros de la vida es de donde nace la comedia.
Entonces dije, pues qué chingón. Ahora, eso es una parte. 2, ahí les va, y esto se los comparto porque a lo mejor les puede funcionar. Hay un libro que se llama El Camino del Artista. Si usted es una persona que se dedica al medio o que ha andado en este rollo y de pronto se siente esa velita que se está apagando, búsquelo. El libro se llama El Camino del Artista. No recuerdo ahorita la autora, pero trae 2 técnicas que le van a hacer a usted brillar en las cuestiones creativas. Aparte de que es un tema espiritual, me parece sensacional. Y fíjate, es algo curioso porque lo del stand-up, el escribir, es una técnica que va de la mano. Entonces, son de las cosas muy, muy locas que tiene la vida, pero sí se las recomiendo. Gracias, René. Te agradezco mucho. ¿Algo más que desees agregar? Amigo, nada, pues que es un gusto saludarte, platicar contigo y que la gente que te está mirando, pues bueno, sepa que el hecho de que hayamos tenido esta conversación es simplemente para compartir con todos ustedes, pues bueno, las experiencias de vida, el que nos ha permitido la misma vida compartir, pues de alguna otra manera, el camino, tanto de la radio como de la educación. Y bueno, pues yo creo que se disfrutan este tipo de conversaciones porque traen grandes recuerdos a nuestra mente y de pronto pues eso nos hace sentir y nos hace ver que el camino que hemos recorrido es bastante largo y que ha tenido muchas cosas que han valido la pena. Para los amigos de Huatusco, ya para cerrar, estoy seguro que les va a gustar esta pregunta que te voy a hacer. ¿Quién fue doña Belia de Moreno para César René La Rana? Yo sí sé, pero me gustaría oírlo de ti. Fíjate, ella es un personaje aquí en Huatusco, Uh-huh. A pesar de que han pasado tantos años, más de 25 años que falleció la señora Belia, es un personaje aquí en Huatusco todavía recordado por muchas generaciones. Doña Belia de Moreno fue la gerente de La Invasora cuando yo tuve la oportunidad de llegar con mis rizos tipo David Bisbal. David Bisbal y me arete en la boca, mano. Yo llevaba un piercing en la lengua y como me acuerdo que la señora tuve la fortuna de haberle agradado el día de mi casting junto con que tú me hiciste, y fue una señora que yo creo que te ha de haber pedido que me tuvieras ahí, que te educara. Exacto. Pero yo lo agradezco, amigo, porque yo creo que cuando tú ves algo en alguien y ese alguien te brinda la atención, es cuando vale la pena realmente hacer las cosas. Hoy en día, y como yo ya me dediqué a la educación, algún día un amigo me dijo, amigo, en del ambiente de la educación, bríndale tu atención a quien te da su atención. Esos son los que valen la pena y esos son en los que vale la pena enfocar el esfuerzo. Entonces, pues yo creo que fui de esos, de los que dijo, sí, claro, con gusto, compártemelo y yo sí voy a ponerlo en práctica. Y pues el resultado, a final de cuentas, se ve al paso del tiempo. Ok, gracias, René. Gracias, amigos del auditorio. Y en la próxima estaremos también nuevamente charlando con. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.